El llamado para terminar mi última misión llegó más rápido de lo que esperaba. Un momento estaba revisando el último informe de seguridad en la sala de operaciones en el extranjero, y al siguiente estaba empacando mi mochila. 40 años en uniforme me habían enseñado a moverme rápido, pero esto se sentía distinto. No solo dejaba una base, dejaba la vida que había construido para proteger a mi país en el bolsillo de mi chamarra. El peso del reloj de mi padre me apretaba. Me lo había dado antes de mi primera misión, diciéndome siempre regresa a casa. Lo hice, una y otra vez. Pero este regreso no estaba planeado. No le había dicho a nadie, ni siquiera a mi hijo. El vuelo nocturno a Miami fue un torbellino de zumbidos de motor y pensamientos inquietos. Miré por la ventana la fina línea del amanecer, extendiéndose sobre el Atlántico, preguntándome si Emiliano estaría trabajando o aún dormido cuando tocara a su puerta. Imaginé su sonrisa, cómo se arrugaban sus ojos al reír, y eso fue suficiente para llevarme a través de las turbulencias. Cuando aterricé, el calor de Florida me envolvió como una cobija pesada. El taxista cargó mi mochila sin decir palabra. Cancún, le dije, dándole la dirección de Emiliano, mientras avanzábamos por la carretera. Con las palmeras meciéndose en el aire húmedo, traté de ignorar la opresión en mi pecho. No habíamos hablado mucho últimamente mi horario, su vida, pero siempre creí que podríamos retomar donde lo dejamos. El taxi dobló en su calle, y algo en mí cambió. El césped frente a su casa estaba descuidado. El buzón repleto de sobres, las cortinas estaban cerradas contra el sol. No parecía un hogar. Parecía un lugar abandonado. Me bajé, el calor mordiéndome el cuello, y estaba a punto de tocar cuando una voz familiar llamó desde la acera de enfrente. Doña Rosario, la vecina de Emiliano desde que compró la casa. Estaba con una regadera en la mano, su rostro pálido. Amparo, dijo, apresurándose. ¿No lo sabes? Saber que mi voz era firme. Pero mis dedos apretaron el reloj. Emiliano lleva 2 semanas en terapia intensiva. Se lo llevaron en ambulancia a medianoche. Y Verónica dudó, mirando a otro lado. Ha estado en un yate en Los Cabos. Ha estado subiendo fotos a Facebook. El aire se espesó a mi alrededor mientras estaba ahí. Las palabras cayendo como plomo en mi pecho. No recuerdo el trayecto al Hospital General de Cancún. Un momento estaba en el patio de Emiliano. Al siguiente empujaba las puertas de vidrio del hospital, mi corazón latiendo en mis oídos. El aire adentro olía fuerte a desinfectante, de esos que se pegan a la ropa mucho después de salir. En la recepción, di mi nombre y el suyo. Los ojos de la enfermera brillaron con reconocimiento. Y me indicó la terapia intensiva. 5º piso, habitación 512. Subí en el elevador, apretando el reloj de mi padre tan fuerte que el metal se clavó en mi palma. El pasillo estaba silencioso salvo por el pitido constante de los monitores. Cuando entré a la habitación de Emiliano, el sonido era más fuerte, inescapable. Mi hijo yacía en la cama, su piel pálida, su cuerpo encogido bajo la bata de hospital. Tubos y cables lo cubrían como un mapa cruel. Un hombre de bata blanca se giró desde el monitor. «Soy el doctor Julián Torres», dijo. Su voz baja pero firme. «Su hijo tiene cáncer gástrico avanzado, terminal. Si lo hubiéramos detectado antes, tal vez habría más tiempo. Lleva 2 semanas aquí, sin visitas». Las palabras se sentían irreales, como si pertenecieran a la vida de alguien más. Me acerqué, mis dedos rozando el dorso de su mano. Su piel estaba fría, las venas frágiles bajo mi toque. Sus párpados temblaron, lentamente, se abrieron, y vi los mismos ojos avellana que brillaban cuando era un niño en el campo de béisbol. «Te quiero, mamá», susurró, su voz débil como un suspiro. Antes de que pudiera responder, el pitido constante del monitor se convirtió en un tono largo y agudo. Las enfermeras entraron corriendo, y el doctor Torres
Me llevó al pasillo. Me quedé congelada, escuchando el aluvión de órdenes, el roce de pies, el golpe de manos contra su pecho. Minutos después, la puerta se abrió, el doctor salió, su expresión pesada. Lo siento, hicimos todo lo que pudimos. El reloj en mi mano se sentía más pesado que nunca, y todo lo que podía pensar era que había llegado a casa demasiado tarde. Regresé a la casa de Emiliano con el olor del hospital aún pegado a mí. Las llaves se sentían extrañas en mi mano mientras subía al porche, cuando abrí la puerta. Una ráfaga de aire viciado me golpeó, de esos que se asientan cuando nadie ha cuidado un lugar en semanas. La sala estaba oscura, con las cortinas bien cerradas. Vasos vacíos descansaban en la mesa de centro, con una fina capa de polvo en los bordes, en la cocina. Envases de comida para llevar y platos sucios se amontonaban en el fregadero. El zumbido del refrigerador era el único signo de vida. En el mostrador, una pila de correos sin abrir se apoyaba contra la pared. Rompí los sobres avisos de corte de servicios, estados de cuenta atrasados, notificaciones de hipoteca vencida. Mi pecho se apretó mientras los revisaba. Emiliano nunca había sido descuidado con el dinero. Entré a su pequeña oficina. La silla ligeramente torcida, como si alguien hubiera salido apresurado. Papeles cubrían el escritorio, algunos arrugados, otros doblados con cuidado. Entre ellos, encontré una gruesa pila de recibos. El primero era por el alquiler de un yate en Los Cabos, 150,000 pesos. Fechado la misma semana que Emiliano ingresó a terapia intensiva. Otro, de una joyería en Polanco. Mostraba casi 200,000 pesos por joyas. Había cenas en resorts frente al mar, boutiques de ropa de lujo, todo cargado a la tarjeta de Emiliano. Las fechas coincidían demasiado bien con los días que sabía que él estaba postrado en esa cama de hospital. Me senté con fuerza en la silla del escritorio, los recibos temblando en mis manos. El rostro de Verónica llenó mi mente, la sonrisa que llevaba en esas publicaciones en redes sociales que doña Rosario había descrito. Había confiado en ella para estar al lado de mi hijo, para cuidarlo cuando yo no podía estar ahí. En cambio, había estado vaciando sus cuentas mientras él luchaba por su vida solo. Acomodé los recibos en una pila ordenada, cada uno una acusación silenciosa. Y supe que esto era solo el principio de lo que íbamos a encontrar. Dejé los recibos en la mesa de centro, mis dedos cerrándose alrededor de mi celular. Su número aún estaba guardado. Aunque no lo había usado en meses, por un momento, miré la pantalla, mi pulgar flotando. El peso de lo que había descubierto empujándome hacia adelante. La llamada conectó casi al instante. El rostro de Verónica apareció, enmarcado por el blanco cegador de la cubierta de un yate. La música retumbaba de fondo, mezclada con risas. Sostenía una copa con un trago naranja brillante que se derramaba en el borde, detrás de ella. Gente en traje de baño bailaba y gritaba contra el viento. Vaya, mira quién decidió llamar por fin, dijo, sonriendo como si fuéramos viejas amigas poniéndonos al día. Emiliano se fue, dije sin rodeos, mi voz más firme de lo que esperaba. Su sonrisa vaciló por un latido. Luego se encogió de hombros, dando un sorbo lento. Era de esperarse. Sabes que estaba enfermo desde hace tiempo. Nadie podía hacer nada. Sentí el aire apretarse en mis pulmones, pero no lo dejé notar. Y los cargos en su tarjeta, el alquiler del yate, las joyas. Su risa fue corta, despreocupada. Soy su esposa. Lo que es de él es mío. Así funciona el matrimonio. Amparo. La facilidad con la que lo dijo fue casi más impactante que las palabras mismas. Ni siquiera intentó fingir remordimiento. Estudié su rostro por un largo segundo, memorizando cada detalle, las gafas de diseñador, el brillo de los aretes dorados, el viento enredando su cabello perfectamente peinado. Disfruta la vista, dije en voz baja. Inclinó la cabeza, como si hubiera oído un cumplido. Oh, lo haré.
Eso, dije, acercándome para que mi rostro llenara la pantalla. Fue tu última fiesta con mi dinero. Terminé la llamada antes de que pudiera responder, la imagen de su sonrisa congelada quedándose en la pantalla negra. Dejé el celular, alcanzando el reloj de mi padre, el metal frío estabilizándome. Era hora de asegurarme de que nunca tocara otro centavo de lo que Emiliano dejó. A la mañana siguiente, estaba en camino a Mérida con una carpeta llena de recibos en el asiento del copiloto y el poder notarial de Emiliano guardado en mi bolso. Los kilómetros pasaron borrosos. El zumbido constante de la carretera acompasando mi determinación. Tenía en mente a una persona que podía hacer que esto ocurriera sin demora. Javier Ortiz había sido mi oficial al mando alguna vez, y luego un amigo de confianza. Tras su retiro, se dedicó a la administración financiera militar, el tipo de posición donde las llamadas se contestan y el papeleo se mueve rápido. Cuando entré a su oficina, el olor a madera vieja y café recién hecho me recibió antes que su cálida sonrisa. Amparo, dijo, levantándose para estrechar mi mano. No te he visto en años, pero sé que esta no es solo una visita de cortesía. Puse la carpeta en su escritorio y la abrí en el primer recibo del yate. Esto se cargó a las cuentas de Emiliano mientras estaba en terapia intensiva. Y aquí está el poder notarial que firmó antes de mi última misión. Necesito que todo se congele cada cuenta, cada tarjeta hoy. Javier hojeó los papeles, su ceño frunciéndose con cada página. No tienes que explicar, vamos a trabajar. Durante los siguientes 40 minutos, la oficina se llenó con el tecleo de las teclas y el susurro de los documentos. Hizo llamada tras llamada, confirmando cancelaciones y bloqueos. Observé cada paso como si estuviera siguiendo una operación en el campo. Finalmente, Javier deslizó una hoja impresa por el escritorio. Todas las cuentas congeladas, tarjetas vinculadas canceladas, los saldos restantes transferidos a una cuenta a tu nombre. Exhalé lentamente. La primera respiración real que tomé desde la habitación de Emiliano en el hospital. Gracias. Javier, no me agradezcas todavía, dijo con una mirada pequeña y sabia. Ella va a venir por ti con todo. Tenía razón, antes de que saliera del estacionamiento. Mi celular se iluminó con el nombre de Verónica. Los primeros mensajes de voz estaban llenos de insultos y amenazas. Para el tercero, su tono había cambiado, su voz más suave, casi suplicante. Amparo, por favor. Solo necesito acceso para cubrir algunos gastos. Podemos arreglar esto. Ni una vez mencionó el nombre de Emiliano. Dejé que el celular sonara. Las vibraciones contra mi palma, un recordatorio de que esto era solo el primer paso. La verdadera pelea aún estaba por venir. De vuelta en la casa de Emiliano. Fui directo al estudio. La habitación olía ligeramente a papel viejo y polvo. Las persianas entrecerradas contra el sol de la tarde. Su escritorio estaba desordenado, pero organizado a su manera, pilas ordenadas de documentos. Algunos sobres abiertos y plumas alineadas en una taza de café. Empecé con el cajón superior, revisando carpetas de seguros y formularios de impuestos. En el cajón inferior, debajo de una pila de manuales, lo encontré un pequeño cuaderno de cuero, del tipo que Emiliano usaba para anotar recordatorios. La cubierta estaba desgastada en los bordes. El lomo arrugado por el uso. Me senté en su escritorio y lo abrí. Las primeras páginas eran listas de tareas domésticas y compras, pero luego las entradas cambiaron. Cada línea tenía una fecha, una cantidad y una nota breve en su letra cuidadosa. 8 de marzo, 3,000 pesos para medicinas de Verónica, 12 de abril. 5,500 pesos para reparaciones del tejado, 3 de mayo, 7,000 pesos para pago del coche. Hojé página tras página, mi estómago apretándose. Las cantidades crecían con el tiempo, cada una con alguna justificación, todo para Verónica. Saqué los estados de cuenta que había recolectado del correo. Al comparar cada entrada con los estados, la verdad llegó rápida y fría.
Las medicinas del 8 de marzo coincidían con un cargo en un spa de lujo en Playa del Carmen. Las reparaciones del tejado se alineaban con un pago a una boutique de lujo. El pago del coche era la cantidad exacta de un anticipo por un reloj de diseñador. Me recosté, aferrando el cuaderno como si pudiera quemarme. Emiliano había confiado en ella completamente, y ella había tomado cada gramo de esa confianza para alimentar su vanidad, necesitando más. Tomé el celular de Emiliano de la bolsa de evidencias que me dio el hospital. La mayoría de los mensajes estaban borrados, pero en una carpeta archivada. Encontré uno que me apretó el pecho. Era de Verónica, una amiga. Aprovecha su dinero. No va a durar mucho. Cerré el celular lentamente. Mi mano temblando no de sorpresa, sino de una resolución firme y creciente. Esto no era solo robo, era crueldad documentada en sus propias palabras, y me aseguraría de que el mundo lo viera. El juzgado estaba frío, a pesar del calor de Cancún afuera, sus techos altos amplificando cada roce de papel y murmullo de voces. Armando Ruiz estaba a mi lado en la mesa de los demandantes, sus archivos ordenados, su expresión firme, al otro lado del pasillo. Verónica ajustaba su blazer de diseñador, susurrando a su abogado, un hombre en un traje gris impecable. Cuando el juez llamó al orden, Armando se levantó. Comenzó con la cronología la enfermedad de Emiliano, su ingreso a terapia intensiva, la ausencia de visitas. Luego vino la evidencia, los recibos, los estados de cuenta, los mensajes, en la pantalla grande detrás de él. Las palabras de Verónica aparecieron en blanco y negro. Aprovecha su dinero, no va a durar mucho. Un murmullo recorrió la sala. Armando no se detuvo. Reprodujo el testimonio grabado del doctor Julián Torres. Su voz calma pero firme al declarar que con atención oportuna, Emiliano podría haber vivido 1 o 2 años más. El abogado de Verónica se levantó. Su tono suave pero frágil. Habló de derechos conyugales y propiedad matrimonial, alegando que mis acciones no eran más que un intento de castigar a una viuda en duelo. Las palabras resbalaron sobre mí como aceite en agua. El juez se inclinó hacia adelante, su mirada fija en la evidencia esparcida en el estrado. Dada la clara documentación de mal uso financiero, el abandono del fallecido durante una enfermedad crítica y el testimonio médico creíble presentado, el tribunal ordena que todos los activos de Emiliano Torres sean congelados. El control temporal de la herencia se otorgará a Amparo Torres. Verónica Cole tiene prohibido acceder a cualquier propiedad o fondo hasta nueva orden. El golpe del mazo fue agudo y final. Verónica se puso de pie, su rostro enrojecido. Te arrepentirás. Amparo, no puedes hacerme esto. 2 alguaciles se acercaron. Guiándola hacia la salida mientras lanzaba su última mirada fulminante, me quedé inmóvil, las manos cruzadas, el veredicto asentándose como un peso que había cargado, y finalmente solté, pero sabiendo que esto no era el fin de lo que tenía que hacer. La casa se sentía vacía en los días tras el fallo del tribunal. Su silencio presionándome. Pasaba las mañanas en la mesa de la cocina, ordenando el papeleo de la herencia, decidiendo qué hacer con lo que Emiliano dejó. El dinero no era solo números en una cuenta, eran años de su trabajo. Su vida reducida a saldos y estados, una tarde, mientras el sol pintaba rayas doradas en el mostrador. Supe que no podía dejarlo sin tocar. Llamé a un contacto en el hospital local y comencé el proceso de crear una organización sin fines de lucro en nombre de Emiliano. El Fondo Emiliano apoyaría financieramente a pacientes de cáncer abandonados por su familia o sin recursos. El papeleo avanzó más rápido de lo esperado, en semanas. Las primeras transferencias estaban listas. En mi primera visita al hospital como fundadora del fondo, conocí a Gabriel. Tenía 8 años, su cuerpo pequeño bajo una sábana delgada, su cabeza cubierta por una gorra de béisbol descolorida. La enfermera me dijo que tenía leucemia y no tenía familiares que lo cuidaran.
Acerqué una silla a su cama, presentándome en voz baja. Sus ojos encontraron los míos claros, pero cansados de una manera que ningún niño debería estarlo. «Solo quiero que alguien se quede», dijo, su voz tan suave que casi no la escuché. Las palabras calaron hondo, removiendo algo que no me había permitido sentir desde el último aliento de Emiliano. Tomé su mano, sosteniéndola con cuidado. «Estoy aquí ahora», le dije, esa tarde. Hablé con su doctor sobre arreglar apoyo para sus tratamientos, cubriendo los costos con el fondo. Salí del hospital con una carpeta de notas médicas y la pequeña voz de Gabriel resonando en mi mente. Sabiendo que esto era más que caridad, era el primer paso hacia algo que aún no estaba lista para nombrar. Cuando Gabriel se mudó a la casa, la quietud que había perdurado desde la partida de Emiliano cambió. Su risa parecía colarse en cada rincón, aligerando el aire de una manera que no creía posible. El primer fin de semana, pintamos juntos la habitación de huéspedes. Él eligió un azul brillante, diciendo que le recordaba al cielo en un día despejado. Lo dejé usar la brocha torpemente en las paredes, dejando manchas y parches disparejos que no me molesté en corregir. Era su cuarto ahora, y quería que viera su marca en él. En el patio trasero, removimos un pedazo de tierra y plantamos jitomates, albahaca y cempasúchiles. Se agachó en la tierra, las manos manchadas, sonriendo como si hubiera encontrado un tesoro en cada semilla. Al verlo, recordé a Emiliano a la misma edad, cavando hoyos para los arbolitos que plantábamos juntos. Las noches se convirtieron en nuestro momento. Gabriel se sentaba en el mostrador mientras cocinaba, a veces picando verduras con cuidado, a veces contando historias sobre la escuela o los otros niños en el hospital. Probamos recetas nuevas, sus favoritas rápidamente convirtiéndose en las mías. Una noche, mientras revolvíamos salsa para pasta, lo escuché tararear suavemente, una melodía que Emiliano solía silbar cuando estaba feliz. Era un consuelo y un dolor a la vez la forma en que la presencia de Gabriel llenaba los espacios que Emiliano había ocupado, sin borrarlos. Podía sentir el pasado y el presente entrelazándose, no en competencia, sino en una compañía silenciosa. Lo arropaba cada noche, las paredes azules brillando suavemente bajo la luz de la lámpara, y pensaba en cómo el amor podía tomar nuevas formas sin perder las antiguas. Y con cada día se hacía más claro lo que tenía que hacer después. El sol apenas comenzaba a descender cuando Gabriel y yo caminamos hacia la orilla. El sonido del golfo llegando constante y tranquilo. El aire era cálido, trayendo el leve aroma a sal y zacate marino. En mis manos llevaba un pequeño marco de madera con la foto de Emiliano, una de hace años. Cuando su sonrisa podía opacar cualquier día, Gabriel sostenía una piedra lisa que había encontrado en el jardín, diciendo que evitaría que la foto se volara. Encontramos un lugar donde la marea llegaba lo suficiente para besar la arena, pero no llevarse lo que se colocara allí. Puse el marco con cuidado, presionando la base en la tierra suave. Gabriel colocó la piedra al lado, sus pequeños dedos rozando el borde de la foto. Nos quedamos ahí un largo rato, dejando que las olas hablaran por nosotros. Pensé en lo diferente que era este momento del que había imaginado cuando tomé ese vuelo a casa, cómo la pérdida me había llevado a algo que no sabía que necesitaba. Cuando el horizonte comenzó a brillar con rayas de rosa y dorado, Gabriel deslizó su mano en la mía. Sentí el calor constante de su agarre, la promesa silenciosa de que estábamos construyendo algo que ninguno de los dos tendría que dejar atrás. De regreso a casa, supe que la casa a la que volvíamos era más que paredes y ventanas ahora. Era un lugar sostenido por el amor, y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente.